Hola chicos, bueno, esta es eh, la parte que nos corresponde en esta segunda semana de hora literaria para grado décimo. Entonces nos vamos aquí al blog donde hemos como colocado los apartados más importantes del tema que nos corresponde. Nos corresponde para este momento el análisis literario. Ese va a ser como el eje central de lo que vamos a hacer durante esta semana y de la actividad que nos llevará hasta recogerla el 26 de mayo, que como sabemos pues sería la fecha máxima de plazo porque para la próxima semana no tenemos actividad. Los objetivos entonces de esta parte son los siguientes. El primero es reconocer a través del análisis literario los elementos que constituyen el cuento, tales como por ejemplo el tiempo, el espacio, la acción, los personajes, esos elementos que hacen que el cuento sea parte de este gran género llamado la literatura. El segundo objetivo es asumir una actitud crítica frente a los textos que se lee, porque el análisis literario tiene algo muy particular y es que en el final tiene nuestra visión y nuestra postura frente al texto que se lee, pues en este caso frente al cuento. Y finalmente vamos a hacer una presentación muy distinta a la que normalmente hacemos. Normalmente hacemos un análisis en páginas, en un archivo Word, pero esta vez lo vamos a hacer a manera de infografía, que es lo que vamos a ver como al final de este pequeño video tutorial. Bueno, primero habríamos que hablar de qué es el análisis literario, ¿no? Para esta segunda semana entonces vamos a abordar algo que tiene que ver con la lectura profunda de los textos literarios. Normalmente nosotros hacemos una lectura rápida para darnos cuenta de qué se trata el texto, cuál es la historia que me quieren contar, pero cuando ya voy a pasar a hacer un análisis, entonces ya tengo que hacer una lectura mucho más profunda porque vamos a estudiar el texto, ¿sí? Entonces, para escribir un análisis literario se hace necesaria una lectura atenta y disfrutar un poco más de los contenidos, porque normalmente nosotros pasamos rápidamente por el texto, pero tras la tarea de hacer el análisis vamos a disfrutar un poco más de aquellos fragmentos. Nosotros nos identificamos con textos y con novelas cuando encontramos fragmentos que nos llaman la atención, con los que nos identificamos mucho. Entonces eso hace parte de ese análisis de libros y en este caso pues de cuentos, que es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Cómo se hace un análisis literario? Esto es tal vez la parte más importante. El análisis literario se circunscribe dentro de la crítica o teoría literaria, ¿sí? Porque aquí ya vamos a tomar postura frente al texto. Estos realizan una hermenéutica de las obras de los distintos géneros literarios, para el caso nuestro pues del cuento. ¿Qué es una hermenéutica? Es hacer una lectura profunda de los textos. Esto quiere decir que vamos a ir más allá de lo evidente. Vamos a indagar sobre lo que hay debajo del texto, lo que el autor realmente nos está contando con esa historia, y entonces vamos a tener que buscar unos elementos diferentes. Entonces, cuando hacemos hermenéutica, hacemos análisis profundo del texto, ¿sí? Ya no es solamente el subtexto, sino perdón, ya no es solamente el texto, sino el subtexto, lo que subyace a esa evidencia que se nos aparece. En un aspecto central, se necesita para el análisis literario, insisto, una forma de leer distinta. Ya no es el deleite de la lectura ligera, sino que es una lectura un poco más lenta. Yo les doy un consejo, por favor, en la medida en que vayan leyendo, vayan tomando apuntes de esos apartados que les llama la atención, de esas frases o de esos personajes que les llaman la atención, porque allí vamos a ir recolectando una información que va a ser fundamental a la hora de hacer el análisis. ¿Cuáles son los elementos o las partes de un análisis literario? Bueno, vamos a hablar específicamente de 10 puntos, ¿sí? Ya hicimos el ejercicio de la lectura en voz alta y este nos llevó a darnos cuenta que tenemos que mejorar nuestra manera de decir, nuestra dicción, porque a veces leemos, por ejemplo, sin puntuación, no tenemos en cuenta los signos de admiración, los interrogantes, los puntos suspensivos, y cuando atendemos bien a esa puntuación, a esos signos, a la manera de escribir del autor, pues encontramos realmente el sentido de lo que estamos leyendo. Vamos a ver cuáles son los elementos. El primero que les voy a pedir para el análisis es búsqueda de datos biográficos del autor. Eh, por necesidad, para hacer un análisis, tenemos que empezar por el autor, ¿sí? ¿Quién es? ¿Sí? De dónde nace? ¿En qué época aparece este personaje, este autor? Porque eso de alguna manera determina, ¿no?
el tipo de historia que nos van a contar. No es lo mismo, por ejemplo, leer a un Gabriel García Márquez, dadas las condiciones en las que éste nace y crece como autor, como literato, y no son las mismas condiciones que, por ejemplo, un Jorge Luis Borges, ¿sí? O un Juan Rulfo. O sea, son condiciones de vida muy distintas y son épocas y contextos muy diferentes. Entonces, primero, buscar datos biográficos del autor, porque conocer su vida de alguna manera nos lleva también a encontrar un reflejo de lo que hay en el cuento. Segundo punto es el análisis del título. A veces ya el título nos está diciendo mucho de la historia que se va a contar. Entonces es bueno que mientras se lee, eh, estar constantemente buscando esa relación con el título, porque muchas veces a veces es un personaje, un ambiente o un suceso del cuento el que nos conecta con el título. Entonces esa relación la vamos a buscar. Tercero, narrar en pocas palabras el asunto principal, lo que llamaríamos el argumento principal. Aquí no damos muchas vueltas, vamos de manera muy puntual, se está contando una historia de esta y esta y esta forma. O sea, son estos elementos y ya. Se trata de una historia que trata de X, Y, Z. Punto. ¿Sí? El argumento. La siguiente, el cuarto, describir el ambiente del cuento. ¿Sí? ¿Qué es el ambiente? Es el lugar en el que transcurre la acción del relato y donde se encuentran los personajes. El ambiente es descrito por el narrador, a veces por el protagonista principal o a veces por uno secundario o a veces por uno externo. Entonces allí vamos a identificar qué tipo de narrador encontramos en el cuento y fundamentalmente descubrir un poco la manera en que los latinoamericanos a través de la cuentística generamos ambientes en las historias fantásticas. Por ejemplo, no es lo mismo narrar, por ejemplo, un cuento de Julio Cortázar que pareciera que de un momento a otro cambia de ambientes, sí, cambia de lugar y no nos damos cuenta, no somos si no percibimos bien, si no hacemos una lectura lenta, a, por ejemplo, en Gabriel García Márquez, que nos instaura, por ejemplo, a ver, en Macondo, ¿sí? Ustedes saben que la imagen de Macondo es muy conocida por muchos cuando leen a Gabriel García Márquez, pero al conocer el personaje nos damos cuenta que está Aracataca, ¿sí? Que es el pueblo donde nace Gabriel García Márquez. Y empezamos a descubrir en ese Macondo, que es el ambiente rural, ese ambiente de pueblo, ese ambiente donde pasan cosas increíbles, pero también es un sitio olvidado por el gobierno, olvidado por todo el mundo, que se afecta por la pobreza. O sea, esos ambientes eh, determinan mucho también el tema de la historia y lo que se quiere contar. Entonces es importantísimo determinar el ambiente. El sexto es hablar de los personajes y cómo los presenta el autor. Muchas veces nos casamos incluso con un personaje, o sea, nos casamos con una historia, perdón, gracias a un personaje. A veces realmente es el protagonista. Por ejemplo, cuando reímos del perfume, lo que nos conectó realmente con el perfume fue Grenouille, el personaje, ¿sí? A veces cuando leemos algún cuento, realmente es el protagonista el que nos conecta con la historia. Entonces, aquí ahí vamos a identificar quiénes son los personajes y cómo son, cuál es su rango de importancia dentro del cuento. El séptimo sería trabajar con el tema del cuento, ¿sí? Aquí comienza con el tema central y sigue con los temas secundarios. Aquí lo que se quiere hacer es más o menos como resumir lo que quiso decir el autor, de qué manera lo hizo y cómo los temas lo apoyaron en la acción del cuento, qué temas está manejando principalmente. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, Hamlet de William Shakespeare, veíamos cómo el tema principal era la venganza. O sea, es el príncipe de Dinamarca que llega y encuentra que mataron a su tío y él se da cuenta porque su papá ha hecho un fantasma, se lo dijo, pero no puede develarlo así nomás porque entonces lo creerían loco y empieza a planear la estrategia para vengarse y todo lo mueve la venganza. Pero hay unos temas que subyacen, que están detrás, no menos importantes, pero que sí, digamos, que ayudan a ese tema principal, que son el tema de la muerte, el tema del más allá. Bueno, ya los hemos trabajado. Entonces, ven cómo es importante trabajar con el tema del cuento. ¿Cuál es el tema que mueve el cuento? Octavo sería señalar la estructura que tiene el cuento, eh, definir si sigue la estructura tradicional que es inicio, nudo y desenlace, o introducción, desarrollo y desenlace, o si se rompe con ella. Ustedes van a notar que el cuento latinoamericano por lo general rompe con ese paradigma del canon de la literatura universal, que siempre había dicho que la novela y el cuento se narra principio, nudo y desenlace. Pues bueno, aquí van a encontrar historias que de pronto no cumplen con eso y ahí necesitamos señalarlo dentro del análisis que efectivamente si cumple o no cumple con la estructura normal y aceptada por el canon universal. El noveno sería el estilo. ¿Qué tipo de vocabulario
utiliza el autor para contar su historia, cómo construye las oraciones, presenta una jerga particular de un pueblo, o es muy poético, muy prosaico, o es muy dado a utilizar, por ejemplo, halagos constantemente o referencias, el chiste. Bueno, hay muchos, digamos, muchos estilos para narrar historias, o es muy fantástico, ¿sí? Entonces es muy ficticio en sus palabras y en sus metáforas. ¿Qué tipo de estilo utiliza y de vocabulario utiliza el autor? Y finalmente, pues escribir si el cuento captó tu atención o no, que aquí es donde viene la parte de la lectura crítica, donde yo tomo distancia del texto que acabo de leer, si compartes las ideas presentadas por el autor a nivel de temas, o si definitivamente tienes una distancia con él. Esto prácticamente también determina muchas veces el gusto que tenemos por el cuento, si nos gusta o no, ¿sí? Si nos impactó o no. Y como estamos haciendo análisis literario, pues esto le puede servir, por ejemplo, a otra persona para saber si el cuento definitivamente es bueno o no. Bueno, tengamos en cuenta allí que además, pues, los 20 cuentos que se han escogido para esta antología hacen parte de lo que la crítica literaria determinó como 20 de los, no sé, tal vez 100 mejores cuentos de Latinoamérica, ¿sí? De cuentistas latinoamericanos. Pues hasta ahí lo que es un análisis literario. Ya en el siguiente video les explicaré entonces cuál va a ser el procedimiento que vamos a llevar a cabo para presentar ese análisis en la infografía. Entonces, pues espero que este pequeño video les sirva para que repasemos un poquito.